Hola chicos, buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con la primer clase práctica de análisis estructural. Eh, el trabajo práctico número 1 que ustedes ya tienen en autogestión, lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer una explicación sobre un ejercicio resuelto que ustedes también tienen disponible, y lo vamos a explicar sobre la planilla que también está en autogestión. Bueno, aquí tenemos el trabajo práctico que tienen que resolver, donde tenemos que aplicar el principio de trabajos virtuales para el cálculo de desplazamiento en una estructura reticulada isostática, considerando dos estados de carga, por un lado las cargas exteriores o acciones exteriores, y por el otro lado una variación de temperatura en las barras del cordón superior, individualizadas como 1, 2 y 3. Bueno, aquí estamos viendo el enunciado, el ejercicio. Vamos a tomar como modelo un trabajo práctico resuelto, como para que ustedes tengan de guía. Este ejercicio es similar, es un reticulado con diversas cargas, donde las acciones, los estados de carga también son iguales, cargas exteriores por un lado y variación de temperatura por el otro. Primeramente vamos a visualizar la expresión general para el cálculo de desplazamientos reales de una estructura aplicando el principio de trabajos virtuales. Ustedes la tienen en la guía de ejercicios. Aquí se las muestro, esta expresión la tienen en la guía de ejercicios en la página 6, que también tienen autogestión. Simplemente lo vamos a ver aquí en un Word. Bueno, esa expresión general, como verán, tiene la acción de cargas exteriores, variación de temperatura y además posibles defectos de montaje, como expresión general. Vamos a aplicar nosotros la expresión exclusivamente debido a las acciones exteriores y variación de temperatura, que quedaría reducida a lo que estamos viendo aquí. Y si descomponemos las acciones y hacemos actuar primero las cargas exteriores y segundo la variación de temperatura, la expresión quedaría simplificada la siguiente. Debido a las cargas exteriores, tenemos la carga virtual por el desplazamiento real igual a la sumatoria de los esfuerzos internos virtuales por los alargamientos reales. Esta fuerza virtual va a depender del desplazamiento que queramos averiguar. Siempre la fuerza virtual se aplica en el punto donde queremos averiguar el desplazamiento, y dicho desplazamiento va a ser proyectado según la dirección de la fuerza. Esta fuerza virtual y este desplazamiento son generalizados. Podemos tener una fuerza propiamente dicha aplicada, un par o cupla, un sistema de dos fuerzas opuestas o dos cuplas opuestas, y para cada una de esas fuerzas vamos a tener el desplazamiento proyectado según la dirección de la carga, la rotación de la barra para el caso de una cupla, la rotación relativa entre dos puntos para el caso de un sistema de fuerzas opuestas, o
la rotación relativa entre dos barras para el caso de dos cuplas opuestas. Bueno, y por la variación de temperatura, la fuerza virtual, si el desplazamiento que quiero averiguar es la misma, el desplazamiento se deberá a la variación de temperatura, y el segundo miembro es el esfuerzo virtual asociado a la carga virtual, y los delta L reales se deben a la temperatura. Antes se debían a los esfuerzos internos en las barras debido a al sistema real, que es Hooke. Es el esfuerzo por la longitud dividido la rigidez axial E por A de cada barra. Bueno, si vamos al ejemplo resuelto que tiene, que lo tenemos aquí, me están pidiendo desplazamiento vertical del nudo 3. Desplazamiento relativo entre los nudos 6 y 3, rotación de la barra 10 y rotación relativa entre las barras 8 y 9. Para cada desplazamiento necesitamos generar un sistema virtual donde tengo la estructura sin las cargas y exclusivamente actuando la carga virtual en función del desplazamiento que quiero averiguar. En este caso, el desplazamiento del nudo 3 vertical, tendría que aplicar una carga vertical en 3 de valor cualquiera, por simplicidad 1. Para el caso del desplazamiento relativo entre 3 y 6, tendré que aplicar en los nudos 3 y 6 un sistema nulo, fuerzas opuestas, de valor por simplicidad 1 virtual. Para la rotación de la barra 10, colocaré una cupla de dirección perpendicular al eje de la barra, los sentidos de las fuerzas cualesquiera, y por comodidad, como la fuerza generalizada F por delta que habíamos visto se transforma en M por el giro de la barra, el momento de la cupla por el giro de la barra, si queremos que el momento sea 1, evidentemente estas fuerzas tendrá que ser 1 dividido la longitud de la barra, y obtengo ese valor, en este caso particular, de fuerza virtual. Para el caso de rotación relativa entre dos barras, en este caso la 8 y la 9, tendré que aplicar cuplas opuestas de valor virtual igual a 1 por simplicidad, y para ello tendré que tener para la cupla aplicada en la barra 8 una fuerza igual a 0,316 toneladas, y para la cupla opuesta aplicada en la barra 9 una fuerza correspondiente a la cupla de 1 tonelada. Y para el desplazamiento del nudo 7 horizontal tendré que aplicar, que es el único desplazamiento que tiene por condición de vínculo esa estructura, tendré que aplicar una fuerza horizontal en 7. No dijimos nada de los sentidos de las fuerzas. Bueno, los sentidos van a ser, los vamos a suponer, podrán tener un sentido o el sentido contrario a lo que está indicado. De acuerdo a esos sentidos que cada uno adopte, va a ser la interpretación que vamos a darle a los resultados. Bueno, si nos vamos a la planilla de cálculo de ese trabajo práctico, vemos que necesitamos, por un lado, la longitud de cada una de las barras, en este caso en centímetros, la sección en centímetros cuadrados, y si quiero calcular los desplazamientos debido a las cargas, voy a necesitar
los esfuerzos internos en cada una de las barras debido al sistema real, que sería esta columna que estamos marcando ahora. Bueno, simplemente están pintados en amarillo aquí los esfuerzos nulos. Y como la expresión que habíamos visto es la sumatoria de los esfuerzos virtuales por los alargamientos reales, el alargamiento real ya lo tendríamos porque tengo el esfuerzo real por la longitud dividido E por A. Me falta determinar el esfuerzo virtual. Este esfuerzo virtual es el que se va a generar debido a la aplicación de esta carga virtual. Entonces, si nos vamos a la planilla, para el desplazamiento en 3 vertical, que habíamos visto que este era el sistema de fuerzas, se me van a generar, por supuesto, reacciones virtuales y esfuerzos en la mayoría de las barras. En este caso, están indicados los esfuerzos nulos, igual que en la planilla. Y en esta columna simplemente hago el producto de S real por S virtual por L dividido A, y el módulo de elasticidad, al ser común para todas las barras, lo podemos llevar al primer miembro para calcular después el desplazamiento dividiendo por E, como se indica allí abajo. Bueno, si hago la sumatoria, vamos a tener en esa expresión para cada una de las barras este valor que sería lo que está indicado allí arriba, que si a eso lo dividimos por E, vamos a estar encontrando el desplazamiento. Es suficiente con interpretar el signo de esta sumatoria para decir que, al ser positivo, el desplazamiento va a tener el mismo sentido que la carga aplicada. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es, con esta expresión, el segundo miembro, calcular el trabajo interno virtual, que es igual al trabajo externo virtual. El primer miembro es el trabajo externo virtual, que es la fuerza exterior virtual aplicada por el desplazamiento real proyectado según la dirección de la fuerza, y el segundo miembro es el trabajo interno virtual. Como los trabajos son iguales, ya sabemos que aquí que el trabajo externo virtual de esa fuerza 1 virtual colocado en 3 es positivo. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que el desplazamiento vertical del nudo 3 tiene el mismo sentido de la carga. Para la rotación relativa entre dos nudos, donde el único esfuerzo que tengo en las barras, como se verá, es la barra cuyos nudos es el 3 y 6, que es la barra 10. Si hacemos el producto, evidentemente tengo la mayoría ceros, y este signo negativo, ¿qué me está diciendo? Que el trabajo de ese sistema nulo para averiguar el desplazamiento relativo entre 6 y 3 es negativo. Por lo tanto, los nudos 3 y 6 se van a alejar debido a las cargas reales. Ahí está indicado el desplazamiento relativo entre 3 y 6. Para la rotación de la barra 10, tenemos esta cupla aplicada. Bueno, tengo algunos valores nulos, tengo las reacciones que se van a generar. En el caso anterior no habíamos dicho, pero al tener un sistema nulo aplicado en una chapa, las reacciones son nulas, ¿no? Aquí vamos a tener ante esta cupla una cupla opuesta para que el sistema esté en equilibrio.
vemos que hay algunos esfuerzos nulos, en los demás tendremos que calcular los esfuerzos. Hacemos los productos siempre del S real por los nuevos S virtuales debido al desplazamiento que quiero averiguar. Y este término me está diciendo que el giro de la barra tiene el mismo sentido que, en este caso, la cupla aplicada. Como la cupla aplicada tiene un sentido antihorario, al haberme dado positivo, significa que la barra gira en el mismo sentido. Para un desplazamiento relativo entre dos barras, el sistema lo vemos aquí. Al ser también un sistema nulo, estas cuplas opuestas, las reacciones resultan cero. Como verán, es muy simple la resolución de los esfuerzos internos. Y tengo esfuerzos únicamente en la barra 8 y en la barra 4, que es esta, 8, 4. Vuelvo a hacer el producto del esfuerzo real por los esfuerzos virtuales por L sobre A. L está en el primer miembro. Me da positivo. ¿Y qué significa? Que el ángulo que forman las barras antes de actuar las cargas y después varió ese valor, pero además, como me dio positivo, el trabajo interno virtual es positivo, y como el sentido de las fuerzas de los pares tenderían a agrandar el ángulo entre las barras 8 y 9, al haberme dado positivo este valor, significa que las barras aumentan su ángulo respecto de su posición inicial sin deformar. ¿En qué valor? En el resultado que estamos resaltando. Bueno, si tenemos en cuenta la variación de temperatura, en este caso únicamente de las tres barras, y nos independizamos de las cargas, tenemos que aplicar esta expresión, ¿sí? Esfuerzo virtual, que no depende del estado de carga, el esfuerzo virtual, depende del desplazamiento que quiera averiguar, pero el alargamiento real evidentemente depende de la acción exterior, en este caso la variación de temperatura, que es alfa por delta T por L. Como el alfa es común, no lo vamos a tener en cuenta, lo podemos sacar fuera de la sumatoria y vamos a hacer el producto de S sub I por delta por L, que es el que tiene en esta columna, y me da menos 45.000. Este menos, ¿qué me está diciendo? Que el trabajo interno virtual es negativo, como la carga virtual en 3 iba hacia abajo, es el mismo sistema virtual que habíamos aplicado para calcular el desplazamiento debido a las cargas reales, significa que debido a la variación de temperatura en el cordón superior, el desplazamiento es contrario al sentido de la carga, por lo tanto, en este caso, el nudo 3 asciende debido a la variación de temperatura. Y el desplazamiento en 7 horizontal, donde el sistema virtual ya lo habíamos visto aquí, es aplicar una carga en 7, en ese apoyo móvil sería. Bueno, evidentemente los únicos esfuerzos que tengo aquí son de tracción en el cordón inferior. Cuando hacemos el producto de los S virtuales por delta T por L, se da, en este caso en particular, que donde tengo esfuerzo virtual, no tengo variación de temperatura. Acá tengo variación de temperatura en las barras 1, 2 y 3.
pero en las barras 1, 2 y 3 no tengo esfuerzo, por lo tanto es 0. Y donde tengo esfuerzo virtual, no tengo variación de temperatura, alargamiento real, que sería delta T0 por L por alfa. Por lo tanto, en este caso se da que el trabajo es 0, por lo tanto, si el trabajo es 0, el desplazamiento del nudo 7 debido a la acción de temperatura es 0. Bueno, aquí le hemos agregado, aprovechando el sistema virtual con la carga en 7 horizontal. ¿Qué pasa si hubiésemos querido averiguar el desplazamiento debido a las cargas reales? Y bueno, el sistema virtual es el mismo, como verán, pero tengo que multiplicar ahora por el alargamiento real, que es los esfuerzos reales, por S real por L dividido E por A. Acá está el producto directamente de los esfuerzos virtuales por el alargamiento real, que en realidad lo tengo aquí. S por L dividido A y dividido E, que es común que lo dejamos al final, y obtenemos allí este valor de 1440, que no es el desplazamiento, tenemos que dividir por E para obtener el desplazamiento, pero al ser positivo me está diciendo que el trabajo es positivo, como la fuerza virtual en 7 está hacia la derecha, significa que el desplazamiento tiene el mismo sentido de la carga. Fíjense, si nosotros hubiésemos puesto la carga en el nudo 7 hacia la izquierda, el cordón inferior hubiese estado comprimido. Estoy cambiando los esfuerzos al cordón inferior. Ese trabajo me da negativo. Significa que el desplazamiento es contrario al sentido de la carga, pero como la carga iba hacia la izquierda, la interpretación es exactamente la misma. No es que el desplazamiento sea negativo, sino que el sentido del desplazamiento es contrario al sentido de la carga supuesta, por lo tanto tenemos que indicar el desplazamiento correcto. Bueno, simplemente para la presentación del trabajo práctico deberían formatear esta planilla de cálculo, adecuarla al trabajo práctico que tienen que presentar, indicar cada uno de los sistemas virtuales para el desplazamiento que quieren averiguar, calcular para cada sistema virtual los esfuerzos internos, calcular para el sistema real los esfuerzos internos, adosarlos, agregarlos a la carpeta del ejercicio a presentar, y juntamente con esta planilla que la pueden entregar impresa, se presentan los resultados que les pedimos. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Espero que vayan trabajando y me vayan acercando por correo las carpetas para irlas revisando. Nos vemos. Hasta luego.